Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Eres Mágica e Infinita. Yo soy Gracia Cáceda, soy su host y el día de hoy tenemos un episodio que les va a encantar. El día de hoy vamos a despertar tu poder con herramientas para manifestar más dinero y abundancia. Y por supuesto, no estoy sola. El día de hoy me acompaña una persona muy especial que les quiero presentar, con la que vamos a hablar este maravilloso tema. Con ustedes, Anaí von Merk, numeróloga y coach energético de manifestación. ¡Oli! ¡Ay, qué emoción de estar acá! No se pueden imaginar cuánto lo hemos planificado, lo hemos querido, lo hemos soñado y por fin podemos coincidir. Lo hemos manifestado. Hemos manifestado la presencia de esta mujer tan poderosa y mágica. Gracias por estar aquí. Por favor, preséntate, cuéntanos un poco de ti. Bueno, mi nombre es Anaí von Merk, como ya les dijo Gracia, soy numeróloga, soy coach energética, he creado un espacio dirigido a mujeres que se llama Alma Generosa. En este espacio básicamente buscamos la manera de que ustedes conecten con su propósito y vivan una vida mucho más feliz y plena. Y para eso utilizamos diferentes herramientas energéticas que nos ayudan a realmente poder conectar con quienes verdaderamente somos y lo que tenemos derecho a hacer en esta vida y a veces no lo sabemos. Me encanta porque eso nos conecta y nos une. Tenemos una amistad virtual. Es verdad. Nos hemos conocido primero por las redes sociales. Sí. Y la verdad que nuestra historia es maravillosa porque yo veía, yo de hecho te empecé a seguir durante la pandemia, como que explotó todas estas frases, todos estos reels que Anaí comparte cada día en sus redes sociales y era un espacio súper seguro de conexión y de soporte a la comunidad, como dices, de decirte realmente es posible ser feliz, realmente es posible manifestar la vida de tus sueños, así que así fue como conectamos y en algún momento luego ya nos conocimos en la vida real para seguir compartiendo espacios, herramientas y procesos, así que muchas gracias por estar aquí, mi querida Anaí. Me encanta que nos puedas compartir toda tu sabiduría con respecto a manifestar dinero, porque si a ti te interesa, si estás queriendo crear dinero tal vez desde la facilidad, desde la elección de ti, desde el reconocimiento, pues el día de hoy vamos a hablar de eso y de qué significa manifestar. Así que esa es mi primera pregunta para ti. ¿Cómo defines este concepto de que literal se ha puesto muy, muy de moda y todo el mundo la usa y lo que sea? Pero cuéntanos cómo lo defines tú y cómo lo has aplicado en tu vida. Para mí, la definición de la palabra manifestación es muy importante porque realmente me he dado cuenta que desde la claridad de entender lo que es la manifestación, aperturas al realmente controlarla. Entonces, yo hago una diferencia muy grande entre lo que es intencionar y manifestar. Para mí manifestar es todo un proceso que inicia con la intención y termina con ver lo que tú quieres ya en tu vida de forma tangible. Porque podemos intencionar de forma consciente o inconsciente, pero todo el tiempo lo estamos haciendo y ya manifestamos cuando lo podemos ver en esta realidad física. Porque en nuestra realidad cuántica existen millones de posibilidades que ya están ahí. Por eso es que para mí es tan importante no llamar manifestación al momento de la intención. Y muchas de mis seguidoras me ocurre eso, que conecto con ellas y me dicen, he manifestado un carro, y yo, qué lindo, ¿dónde está? No, es que en la luna llena lo escribí y no sé qué, y yo como, no, o sea, has intencionado tu carro. Exacto. ¿No? Y lo vas a ver manifestado, te prometo que lo vas a ver manifestado, pero tienes que entender que en esta etapa estás en la intención. Tu carro en el mundo cuántico ya existe, ¿cómo lo traemos a este mundo físico? Entonces, para mí manifestar es eso, justamente, el poder traer a este mundo físico todas esas posibilidades que existen en unas realidades alternas y que ya son nuestras. Me encanta. Nosotros en Access también utilizamos un término que quizás también te resuene mucho, que es actualizar, ¿no? Como que jalas esa energía de lo que tú quieres crear y lo haces real y lo haces desde un espacio de simplemente, no solamente visualizarlo, porque hay muchos elementos que hacen que manifestemos y finalmente actualicemos, que eso se muestre en nuestra vida. No solamente visualizarlo, sino también ser ese espacio para recibirlo. Entonces, ¿cómo se aplica de manera práctica la manifestación en el ser? ¿Cómo lo visualizas
piensas tú o cuál es el proceso según tu punto de vista? Para mí el proceso es justamente lo que tú dices, es serlo. Y la manifestación empieza desde la creación y la definición de tu identidad, desde lo que tú concibes que tú eres, ¿no? Y muchas veces tú no eres consciente de que tú estás creando identidades que están haciendo que para ti sea difícil tener esa realidad soñada. No. Tú estás pensando que tu identidad es la identidad de una guerrera, de una luchadora, de una persona que está constantemente en batalla. ¿Cómo mantengo esa identidad? A través de manifestar diferentes adversidades, porque si no pierdo mi identidad, mi esencia, quien yo digo, quien yo soy. Y tú puedes ser quien tú realmente quieras ser, pero tienes que ser muy consciente de esa alineación. Y siempre en la manifestación te hablan de la claridad. Y siento que en términos generales se ha interpretado como la claridad de lo que quieres, como hablábamos, de quiero el carro. Es más grande que eso, es la identidad de quién eres, es la claridad de quién eres. Yo soy esa persona que maneja ese carro. Entonces, tú no quieres el carro, tú quieres esa realidad, que es más que solamente la cosa, el objeto en sí mismo. Exactamente. Y teniendo claridad de tu identidad, de la identidad que tú quieres encarnar y cómo vas a ir alcanzándola, todo se empieza a dar con total facilidad y fluidez. Me encanta. Y esto está muy alineado con que aquello que nos está separando de manifestar la vida de nuestros sueños, de la cantidad de dinero que queremos, de más abundancia, de más viajes, de vehículos, de carros, de departamentos, de lo que sea que tú quieras comprar con ese dinero, muchas veces también está muy alineado a los puntos de vista que tú has creído de ti con respecto al dinero, porque ahora vamos a hablar del dinero, ¿no? Puntualmente, que es lo que el capítulo de hoy nos trae. Pero cuéntanos cómo se manejan o cómo se pueden transmutar esos obstáculos, esos puntos de vista que nos están separando de ser esa persona abundante y con mucho dinero. Lo primero es darnos cuenta de cuáles son esos puntos de vista. Hay muchos puntos de vista que damos por sentados y que ni siquiera somos capaces de cuestionar esa realidad. Yo me topo con personas que no son capaces de cuestionar la realidad de que ganar dinero es difícil o de que ganar dinero solamente se hace a través del trabajo. Si yo no trabajo, yo no gano dinero. ¿Por qué? ¿Por qué dinero y trabajo tienen que estar relacionados? ¿Por qué no puedes romper con ese paradigma? Entonces, si tú no entiendes cuáles son los puntos de vista que te están bloqueando, ¿cómo los liberas? Exacto. Si tú no admites que hay puntos de vista que te están bloqueando, que no son correctos, ¿cómo los cambias? ¿Cómo los transmutas? ¿No? Entonces, yo siento que el primer punto de partida es abriéndonos a este entendimiento de que si nos estamos dando cuenta que el dinero no está fluyendo en grandes cantidades en nuestra vida, que es nuestro derecho natural y así debería ser, entender el por qué, cuál es ese punto de vista o ese pensamiento que está haciendo que las cosas no ocurran. Y yo les cuento algo muy gracioso. A mí me costó mucho indagar en el mío. Y el mío era que el dinero era sucio. Wow. ¿No? Y ya descubrí de dónde viene. Porque ahora que tengo una hija y agarró una moneda, mi mamá gritó, ¡no! ¡Que no coja plata! ¡La plata es sucia! Ajá, señora, eso debe haber pasado cuando yo era una bebita. Desde ahí me llegó, y puede que me lo haya dicho una sola vez en la vida cuando yo tenía 9 meses y no me acuerde, pero ahí quedó grabado. Me encanta. ¿No? Entonces, darte cuenta de eso es muy poderoso y te cambia absolutamente todo. Y yo creo que mi vida es el ejemplo de eso. Yo he pasado de no tener una casa y vivir en la calle, literal, en la calle, a construir un imperio. Y me siento muy orgullosa de eso, honestamente. No es posible. ¿No? Porque todo es posible. Tal cual. Y me encanta. ¿Cuáles son los puntos de vista o las creencias que están sosteniéndote en un espacio de ti que no se puede permitir ser abundante? Entonces ese sería el primer tip, la primera herramienta que estamos compartiendo. ¿Qué puntos de vista sostienes con respecto al dinero? Que es necesario que tomes conciencia, que los veas para que desde ese entendimiento y ese reconocimiento puedas cambiarlos, puedas transformarlos, puedas elegir algo diferente. Y como dice Ani, la verdad es cierto, no
importa en qué momento se generó ese punto de vista. Puede ser que venga de esa vida, de vidas pasadas, puede ser que venga de tu familia, de que lo que tú viste en tu casa, de lo que viste con tu mamá, con tu papá. En realidad eso no es importante. La idea es que los identifiques y por supuesto inviertas en ti para que pueda salir y moverse, ¿cierto? Exactamente. Y es sorprendente cómo a veces ni siquiera sabes que hay puntos de vista o creencias que tú puedas tener porque están en tu subconsciente, no sabes que las tienes. Y cuando inviertes en ti y ves un listado de cuáles son estos posibles bloqueos y dices, oye, esto resuena conmigo, yo creo esto. ¿Cómo lo puedo creer? Yo no sabía que yo creía esto. Yo no tenía la menor idea que esto a mí me parecía lógico. Y cuando lo ves, dices, no, lo voy a destruir en este momento, eso ya no hace parte de mi realidad ya no tiene esa creencia y lo puedes convertir, tú misma tienes el poder de reformularlo en una creencia empoderante. Total. Porque así como tenemos los puntos de vista limitantes, tenemos los puntos de vista que aperturan, que expanden. Y también es importante no solo sacar los que limitan, sino el segundo tip es invitar los que expanden. Me encanta, totalmente. Y cómo esto puede estar relacionado también a empezar no solamente identificar estos puntos de vista en donde te reconoces y agradeces. Porque me gustaría mucho que también entendamos que el dinero es una energía. Exacto. Que el dinero es una energía no lineal, no estructurada, es una energía que no tiene punto de vista. Siempre decimos, el dinero no tiene punto de vista porque está con los narcos y con toda esa gente que está facturando dinero, pero en su vibración y en su elección el dinero los acompaña porque el dinero sigue al gozo y sigue a justamente estos espacios de facilidad y de creación, sea lo que sea que estás creando. Y también no tiene punto de vista para estar para personas que también están quizás contribuyendo a la conciencia del mundo, como con nosotras, ¿no? Exacto. Finalmente también desde lo que nosotras somos, desde el gozo de lo que nos disfrutamos hacer, que es compartir estas herramientas, clases, talleres, también trae como consecuencia una vida más abundante en la elección de ti, pero también, por supuesto, en generar flujos financieros. Pero, volviendo al punto, al ser el dinero una energía, es maravilloso que empecemos a contemplarlo desde este espacio, porque si es una energía, tú realmente puedes invitarla a jugar contigo y transformar esa vinculación desde la energía con el dinero. Cuéntanos cómo lo haces tú. Y una cosa muy importante que has dicho y que quiero regresar un poquito a eso es, hay dos energías que para mí son básicas, que es el dinero y la libertad. Total. Y yo tengo que tener la combinación de esas dos energías para sentir que realmente vivo en abundancia. Entonces voy a regresar al ejemplo de el dinero no conoce el punto de vista y está con los narcos. Perfecto. Pero ¿qué vida tienen ellos? ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve el dinero si no está acompañado de libertad? Total. Y ahí viene el concepto tan grande de libertad financiera, ¿no? De que realmente no existe un límite entre lo que tú quieres y lo que tú sueñas en hacer versus lo que tu dinero te habilita para que tú puedas hacer. Y eso varía entre persona y persona. Hay gente que puede tener muchísimos millones y aún así no tiene libertad porque está atrapado a seguir generando esos muchos millones para poder seguir manteniendo estructuras muy grandes. Y hay personas que tienen miles, que les va súper bien, que viajan por el mundo, que viven, que disfrutan, que gozan, y que sí tienen este elemento de la libertad. Por eso para mí, para realmente poder disfrutar el dinero, tiene que estar combinadas estas dos energías que realmente te dejan tener plenitud en tu vida, ¿no? Y esa es justamente la manera en la que yo lo invito. Wow. Yo invito al dinero a mi vida desde la libertad. Lo invito desde dejarme de obsesionar, porque eso me pasaba mucho antes, dejarme de obsesionar en una cantidad determinada. Yo me había planteado ser la primera millonaria de mi familia y tenía así, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Y bueno, luego descubrí que habían habido muchos millonarios en mis ancestros, entonces que yo no iba a ser la primera, pero por otro lado luego descubrí que no se trataba de eso, que no se trataba únicamente de un número en mi cuenta de banco, porque pues uno puede llegar a tener $1,000,000 en la cuenta de banco y automáticamente check, pasas al estatus de millonaria, pero ¿realmente eres rica? ¿Realmente lo puedes disfrutar? ¿Realmente tienes esa plenitud? Entonces en el momento que yo solté esa obsesión de un número, de un dinero en específico, de un estilo de vida en específico, y entendí que hay mucha más sabiduría en el universo que dentro de mí. Mucha más.
y que si yo simplemente suelto y confío Total. en que va a llegar a mí todo lo que yo me merezco, esas cosas van a fluir. Ahora, para llegar a este punto, yo he invertido muchísimo Claro. en mi desarrollo, en herramientas. No es algo que uno simplemente logre en su casa conversando con ChatGPT. Lo digo a todo el mundo, ¿no? Hay trabajo energético que hacer de por medio, hay que conectar, hay que entender cómo vibras tú, cómo Exacto. conectas con el dinero, cómo estas dos energías confluyen para realmente construir y expandir, y cómo eso se ve al final en todos los diferentes aspectos de tu vida y no solamente en las cosas materiales, porque al ser el dinero una energía, trae más que solamente cosas materiales, invita más que solo cosas materiales. Entonces, cómo eso al final se ve reflejado en mi identidad, en cómo vivo y disfruto del dinero que tengo, cómo lo invierto, porque mi identidad es la de una persona que es libre financieramente, inteligente financieramente, que ayuda a otros a también lograr mejorar esta relación con el dinero, a entender que ese número en la cuenta no puede ser tu factor de estrés, que realmente es tu factor de estrés. La gente se queda en un trabajo que no le gusta porque si no, no tiene dinero para pagar a fin de mes. La gente se estresa todo el tiempo porque se sobreendeudó, porque no tiene una educación financiera. Y esas cosas ocurren porque el dinero toda la vida ha sido un tabú. Toda la vida ha sido un tema que no se podía tocar. Toda la vida hemos vivido en estos paradigmas de el dinero es difícil de conseguir, el dinero le pertenece solamente a un grupo reducido de personas y existe una mala distribución de la riqueza y siempre va a ser así. Eso como sociedad es algo que nos ha marcado muchísimo. Totalmente. Soltarlo y entender que tú eres una fuente de abundancia total, ese es el gran cambio. Me encanta, porque finalmente te da la conciencia de ese reconocimiento de lo que solo tú puedes crear. Exactamente. Desde ese espacio, porque decías hace un momento, sí, hay que mirar hacia adentro. Siento que la principal fuente para generar riqueza y abundancia es mirarte, reconocerte y estar en gratitud. Aunque todavía no tengas la vida que quieres y la vida que sueñas, no juzgarte principalmente, pero no juzgar tu situación con el dinero, no juzgar la situación en la que estás con tus diferentes aspectos de la vida. Simplemente no juzgarlo, porque ahí es donde sale la posibilidad de poder invitar al dinero desde otros espacios y vincular desde ese reconocimiento y gratitud, porque donde hay juicio no hay gratitud y donde hay gratitud no hay juicio. Exacto. Es el espacio correcto, porque me resuena muchísimo, para empezar desde esta neutralidad a sacar toda esa basurita, creencias. A mí, por ejemplo, siempre me dijeron, el dinero no crece en los árboles. Siempre, esa fue una creencia que me marcó muchísimo, porque venía muy pegada con esas posibilidades. Exacto, con esas posibilidades de que no puede llegar de manera frondosa, abundante, ni tampoco está fácil o disponible para mí, ¿no? Muchas de nosotras, y me resuena mucho lo que dices, que tú quieres ser la primera millonaria de tu familia, porque yo también, es muy chistoso y se los cuento aquí en una confidencialidad, porque no lo había contado nunca. Cuando era muy chiquita, tenía 5 años, salió una publicidad de un banco que tenía un chanchito que era millonario. Y yo tenía 5 años. Yo tengo ese chanchito. Sí. Que probablemente cuando Gracia era niña yo ya era adulta. Bueno, la cosa es que le decía a mi mamá que yo quería casarme con ese chanchito, tener todo lo que, o sea, que para mí era una posibilidad grandiosa ser millonaria y tener la cuenta millonaria. Y yo tenía 5 años, entonces también es mucho la programación con la que venimos, claro, ¿no? De nuestras vidas pasadas, o de lo que sea que traigamos también en nuestra información, en nuestro campo de información, que te muestra esa posibilidad, pero lamentablemente o no lamentablemente, este mundo, boom, te cambia todos esos paradigmas y te dice, ¿sabes qué? No es posible. Hijita, por favor, ¿qué estás hablando? ¿Cómo que quieres ser millonaria? Oye, por favor, ya, el dinero no crece en los árboles. Ya, deja de gastar como millonaria. ¿Qué te crees? O sea, todas esas cosas, y mira, sin juicio, porque quizás mis papás no tenían la conciencia que ahora Exacto. se está abriendo, y está bien. Y en ese espacio uno se mete en estas cajitas de juicios con respecto al dinero y empieza a verlo como una imposibilidad muy, muy, muy lejana, algo muy, muy lejano para ti.
Lo y que de pronto uno... ser realista es ser limitada. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y te vas por este espacio de limitación, de decir, ok, ya no es posible, qué pena. Pero llega toda esta conciencia de saber trabajar desde la energía, de invitarlo desde ese espacio de reconocimiento y dices, ¿por qué no? Yo tenía esos sueños, quiero volver a hacer espacio para sacar todas esas creencias. Mira, usa la herramienta que quieras. Aquí vamos a compartir algunas y va a depender de ti lo que te funcione, pero es sacar todas esas conciencias de esas limitaciones de la conciencia de tu cuerpo, porque desde mi punto de vista y lo que yo he visto que funciona mucho más es saber que el dinero es para tu cuerpo, porque tú eres un ser infinito y limitado, eres un alma gigante que no necesita dinero, tu alma no necesita el dinero, pero elige tener dinero en esta materialidad, en este 3D, porque se requiere para actualizar, que viajes cómodo en primera clase, que tengas una camita, una almohadita cómoda, que tengas más facilidad para moverte y no caminar y tener un auto, lo que sea. Entonces el que necesita el dinero es tu cuerpo. Y a lo que voy ya para pasar a la historia es que debemos trabajar en sacar toda esa limitación en la conciencia de nuestro cuerpo, todos esos puntos de vista que están muy a nivel inconsciente incluso, para hacer espacio para que el dinero llegue, para hacer espacio para que el dinero llegue. Cuéntanos. Bueno, ya, no voy a dejar de contarles esta historia porque me parece espectacular y también me parece la prueba fidedigna de que estas cosas vienen desde vidas pasadas. Mi hermano tiene mucha facilidad para hacer dinero, mucha, de siempre, de toda la vida. Mi hermano tiene el toque de Midas, es lo que mi mamá siempre dice, y realmente lo tiene. Mi hermano puede convertir cualquier tipo de negocio en un negocio millonario. Wow. Y sí, simplemente está en él. Y yo me acuerdo de una escena muy clara de cuando él era pequeño, mi hermano tendría 4 años, no tenía más, y pidió algo, creo que un Super Nintendo, un juguete. La cosa es que mi mamá le dice la famosa frase de ¿tú piensas que el dinero crece en los árboles? Ay, no. Y mi hermano la mira y le dice, claro que sí, si el dinero es papel, ¿y de dónde crees que se hace el papel? Y mi mamá pues no pudo refutar esa lógica. Wow. No le limitó ese pensamiento. Wow. Y es sí, o sea, para él el dinero crece en los árboles. Y toda la vida él ha crecido pensando que el dinero crece en los árboles. Y para él el dinero crece como los árboles que lo rodean. Tal cual, porque tu punto de vista crea tu realidad. Y si él tiene ese punto de vista, muchas gracias por ese ejemplo, o tú tienes este punto de vista de que para ti es posible, entonces no habrá nada ni nadie que te quite esa posibilidad de que se manifieste o se actualice en tu vida. Entonces tiene que ver mucho con este espacio de nosotros mismos, de liberación y todo eso, ¿no, mi bella? Sí, totalmente. Y de hecho, si sientes que estás en un entorno que está limitando tus puntos de vista expansivos, cámbialo. Sí. Cámbialo. Si tienes al lado a esa persona que siempre te dice sueñas muy alto o sueñas muy loco o ja, 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 o que se burla de ti o que sientes que cada vez que le cuentas un sueño muy ambicioso, esta persona simplemente lo cuestiona y te avergüenza, esa no es la energía que quieres en tu vida. Tal cual. Por ahí no es. Chau personita, o la nueva personita que me ha ido a expandir. Me encanta, me encanta. Y también hay un espacio que me gustaría que presentemos, que es esto de co-crear con el universo, con el campo. Y no va como con este espacio, con este pensamiento rosita o unicornial de que vamos a hacer que los milagros aparezcan de la nada, sino también parte de reconocer que todos estamos conectados, que Exacto. todo está conectado, que el universo, que Dios, como tú lo quieras llamar, te puede ayudar o empujar de alguna forma a llevarte a esos espacios más contributivos, a encarnar esa energía y esa vibración. ¿Cómo manifiestas tú con respecto a eso? Todo, absolutamente todo está conectado. Las cosas que nosotros decimos no van a aparecer así de pronto. Yo las invito a pensar cómo han ido apareciendo las cosas que ya están en su vida si no ha sido de pronto. Uh-huh. Los problemas, las adversidades, las cosas que tú no esperas, simplemente llegan. Y así como llegan esas cosas negativas de, ay, tuve un accidente que no me lo esperaba, salí al trabajo y algo me pasó, así también llegan las cosas positivas y las cosas que tú quieres. Y a veces incluso las cosas que llegan como algo negativo terminan siendo necesarias para aperturar algo mucho más grande en tu vida. Entonces,
para mí simplemente es vivir desde la posibilidad. Yo vivo desde la posibilidad. Yo hace mucho tiempo que estoy tratando y que trabajo cada vez más en dejar de querer manifestar una cosa muy específica en mi vida y más bien querer manifestar el cómo me quiero sentir o cómo me quiero seguir expandiendo sin importar lo que eso traiga o cómo signifique. Todavía no les puedo contar, pero como le contaba a Grace, algo ha pasado en mi vida, un regalo ha llegado a mi vida, yo no lo esperaba, yo nunca lo visualicé, fue algo que no vi para mí, ni para mi familia tampoco, y que simplemente ha llegado, y por lo tanto lo recibo, lo acepto y confío. Sí, definitivamente si hubieran dado las cosas como yo creía que las quería en la vida, estoy segura que no habría llegado a donde he llegado hoy. El soltar y el confiar, el entender que la Anaí de hoy no tiene la sabiduría de la Anaí del futuro o la de la Anaí del universo cuántico, y poder simplemente confiar en eso, en que yo no lo sé todo y que si simplemente me abro a lo que pueda llegar, van a llegar cosas maravillosas. Y yo siempre digo, yo llegué sola un día a Estados Unidos, me dio COVID, no entendí por qué o por qué merecí ese castigo y al final fue para que me den una licencia médica que me permitió quedarme mucho tiempo en el país, conocer al que hoy es mi esposo, tener una hija hermosa, una relación sana y una vida tan feliz. Entonces, ¿qué hubiera pasado? O sea, simplemente me abro la posibilidad, yo sabía que eso que pasó iba a traer más cosas, no lo planifiqué así, no lo quise así, porque simplemente solté y lo único que quería era vivir una vida donde yo me sintiera conectada con mi propósito, ayudando a las personas a conectar con el suyo también, y donde yo pudiera expandir mi conciencia y vivir plena y feliz. ¡Wow! Gracias, porque a ese punto quería llegar, y todo es perfecto además, de salirnos del límite de nuestra mente y de nuestras definiciones, de todos esos juicios que nos llevan a definir nuestra vida en base a los puntos de vista quizás de otras personas, de las experiencias o las realidades de otras personas, o en base a lo que nos han dicho que es correcto en esta realidad. Exacto. Entonces, cuando hablamos de co-crear tu vida con el universo, el campo de las posibilidades, lo que se invita es salirte del control de la definición y empezar a invitar a las posibilidades a tu vida, justamente encarnando la energía, haciendo esa vibración, esa frecuencia que está lista para recibir todo, sin tener que definir exactamente quiero que mi vida se vea de esta manera. Entonces la diferencia es brutal, porque lo que pasa ahí es que el universo te muestra posibilidades más allá de tu mente. Y cuando nosotros decimos, borra tu mente, salte de tu mente, no quiere decir que nos salgamos del entendimiento cognitivo y de la intelectualidad que te caracteriza para poder hacer ciertas cosas. No vamos desde ese lado. Vamos que la mente es un conjunto de creencias que no te puede mostrar otra cosa que no haya existido antes en tu realidad. Exactamente. Entonces, claro que es limitante funcionar desde tu mente. Por supuesto que es limitante funcionar desde tu mente, porque tu mente pues no ha visto que es fácil viajar y conocer a un hombre en el extranjero y no sé qué, porque a la tía le costó mucho conseguir marido. Me estoy inventando el caso. Es un ejemplo nada más. Entonces tu mente dice, no, para mí eso no es posible. Y entonces te mantienes en la limitación, en la cajita del juicio, del control, y dices, no, pues para que yo encuentre el amor de mi vida o tenga el dinero que quiera tener, voy a tener que trabajar mucho, y todo lo que tu mente haya puesto como correcto y como real para ti. Entonces, claro, por supuesto que es limitante, pero cuando te sales de tu mente, empiezas a invitar a las posibilidades. En nuestro caso, en Access, utilizamos preguntas, que seguramente también muchas de ustedes ya las conocen, y si no, simplemente es hacer preguntas abiertas, fuera de definición, como el qué más es posible, cómo puede mejorar esto, qué hay de bueno en esto que no he visto, o universo, muéstrame cómo sí es posible esta vida de mis sueños. Y se dan cuenta, son hacks energéticos, son herramientas que invitan a las posibilidades, son esa semillita para el universo de decir, realmente esto es algo que yo muestro, esta es la intención, esto es lo que yo soy, quiero tener mucho dinero, quiero tener la pareja que me permita ser plena y libre. Lo muestras y de ahí te olvidas, porque va a llegar el cómo no es tu trabajo.
el cómo no es tu tu trabajo. Y eso es el error más grande en los procesos de manifestación de la gente. El querer controlar el cómo. Y es, me voy a ir a Hawái. Entonces ya empecé a ahorrar en mi chanchito y no sé qué y no sé cuánto y bla, 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 bla. Está súper bueno darle acciones al universo. Pero no esas acciones. Hay muchas acciones con las cuales tú reafirmas tus intenciones de querer vivir una determinada vida o bajo una determinada energía. Pero querer controlar el cómo logras las cosas, el cómo las cosas llegan, no es lo correcto o no es por ahí por donde debería ir. Porque cuando tú empiezas a controlar, tú empiezas a únicamente aperturar la realidad que tu cerebro cree que es posible, basado en, como ya les dijeron, basado en lo que ustedes ya han vivido, porque ustedes, así como ustedes en este momento no pueden hablar chino, o quien hable chino, felicitaciones, pero la gran mayoría de personas que no tienen el conocimiento de ese idioma, no lo pueden hablar. Así, cuando tú no tienes el conocimiento de que una realidad puede llegar de otra manera, entonces tú no puedes pensar en irla alcanzando. Simplemente ábrete a que de maneras que tú no sabes y que tú no conoces y que tú no te esperas, esa realidad que tú quieres va a llegar. Wow. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias por eso, porque creo que ese es el inicio, hemos hablado de un tema de mover los puntos de vista limitantes, hemos hablado de reconocimiento, de gratitud de ti, de reconocer que te expande, que gozas hacer para invitar desde esa energía más dinero a tu vida. Y por supuesto hemos hablado de soltar el control en la manifestación. Entonces, mi última pregunta va relacionada a qué técnicas, qué prácticas, cómo manifiestas tú, qué nos puedes recomendar, cuáles son estos hacks más potentes para ti, para ya como cerrar este hermoso capítulo. Aquí lo más importante es que lo que sea que ustedes vayan a hacer para manifestar sea algo que se siente natural y conecte con ustedes. Les voy a contar desde mi experiencia. Yo empecé haciendo técnicas que había que escribir mucho y había que escribir 3 veces en la mañana, 6 veces en la tarde, 9 veces en la noche. Perfecto. Me dolía la mano, me sentí incómoda. Llegaba a la última línea y era como que ya me vibraba así y al final, ¿qué estaba yo manifestando? Nada bueno, definitivamente. ¿Qué estaba yo aperturando en mi vida? ¿Un sentimiento de incomodidad, de fastidio? Entonces, cómo te sientas mientras haces las cosas tiene muchísimo que ver, más allá de la técnica en sí misma. Para mí, y esto puede ser un poco tal vez desilusionante, porque yo sé que ustedes quieren poner manitos a la obra y hacer cosas. La mejor técnica es conocerte, conocer quién eres, invertir en ti, invertir en tu crecimiento, en la expansión de tu mente. La segunda mejor técnica es cuestionarte con preguntas abiertas, cuestionar qué más es posible, cómo la realidad puede cambiar, cómo algo puede ser mejor de lo que ya es, qué cosas van a llegar a tu vida que en ese momento no sabes que van a llegar y que van a terminar siendo regalos que te van a transformar. Preguntas de este tipo al final terminan siendo el mejor regalo porque son los que terminan invitando a tu mente a realmente ver todos los diferentes puntos de vista y posibilidades que hay. Entonces, yo no soy fan de técnicas como escribir, sin embargo, creo que si alguien es fan, está perfecto. Sí soy fan de escribir para entender quién eres y fluir, y mucho de escritura automática y que los mensajes simplemente lleguen y recibirlos. Sí soy fan de soltar preguntas al universo y luego crear espacios donde yo pueda conectar conmigo misma para que respuestas lleguen y la claridad llegue a mí. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho conectar con espacios en los que pueda dejar fluir mi creatividad, porque creo que cuando tú ves que has creado algo, confías más en tu capacidad creadora de otras realidades. Entonces, así crees una torta y te salga fea, tú dices, wow, yo lo hice, seguí unos pasos que vi en un reel y miren, aquí está mi torta. Entonces, esa emoción de creer que tú eres creadora
es muy expansiva. Wow, me encanta, me encanta, me encanta. Y en mi caso, para también cerrar, algo que me ha funcionado mucho es la elección diaria. Porque a veces, y seguramente te ha pasado, no llega el fin de año, el inicio de nuevo año, sí. ahí nomás manifiestas, ¿no? Ahora sí, universo, ahora sí me pongo pero juiciosa, voy a manifestar, poner mis intenciones en blanco y negro, si es escribiendo o dando estos espacios de conexión que son muy, muy famosos, ¿no? De cierre de año, inicio de año. Pero yo creo, sinceramente, y es lo que a mí me ha funcionado en la vida, que esto es una elección diaria, que manifestar más dinero o la vida de tus sueños o lo que sea que quieras crear, realmente se lleva a cabo en el día a día. En Access decimos que tenemos elecciones no solo diarias, sino cada 10 segundos de crear la realidad que realmente queremos crear. Y en esos espacios de elección, dinamismo, tú te reconoces a ti como el ser que está creando su vida y su realidad. No te juzgas, no te pegas con ni la situación que pasó ayer, ni la que pasó hace un ratito. No te defines en base a eso. Tampoco eres un efecto de esta realidad o de esas situaciones. Totalmente. Y estás constantemente eligiendo lo que va a crear más para ti. Entonces, realmente el hack energético que a mí me funciona más es reconocer que tengo elección y preguntarme qué quiero crear hoy. O sea, cada día me levanto y digo, ¿qué quiero crear hoy? Universo, muéstrame. O dinero, ¿qué podemos crear tú y yo hoy para ser más expansivas, para generar más abundancia? Todo el día estoy haciendo preguntas, sobre todo porque este capítulo va del dinero. También algo que funciona mucho para cambiar la vibración y la limitación en tu vinculación con el dinero es cuando estás recibiendo, pagando algo, viendo tu cuenta bancaria porque la tarjeta de crédito, que el pasaje que tengo que comprar, que pagar los útiles de mis hijos, no sé, lo que sea, tomes conciencia en ese momento. Porque claro, ¿no? Aquí está, qué fácil, ¿no? Si me estás escuchando, ahí estás tal vez echadita, escuchándonos y no estás vinculándote con el dinero en ese momento. Es fácil escucharnos, pero ponte en práctica o ponlo en práctica cuando estés recibiendo dinero, cuando estés pagando. ¿Qué creencias llegan a ti? Que se me va a acabar, que es difícil conseguirlo, que esto está muy caro, que me quejo porque tengo que pagar esto, que me quejo por pagar lo otro. Entonces, ¿qué mensaje estás dando ahí en vibración y en coherencia? Ninguno. Obviamente no estás siendo ese espacio para recibir más porque vives en la queja, porque vives en el control, porque vives en la penuria, en la escasez, en el no hay suficiente, este mundo, la política, la sociedad, los robos. Culpando a todo el mundo de por qué no tienes dinero, ¿no? De qué caros que están los colegios y por qué tengo que pagar esto, en lugar de poder agradecer el que puedes pagarlo. Tal cual, la delincuencia, no sé, todos los puntos de vista que realmente estamos percibiendo del colectivo, porque yo también tengo claro que incluso yo cuando vengo acá es como percibo estas energías de escasez y de limitación porque nos movemos en esas energías y no tiene nada malo de eso y tampoco los pienso yo cambiar en los demás. ¿Qué elección estoy haciendo yo para crear mi vida desde esos espacios? Entonces, para mí esa es mi técnica más potente de manifestar a diario lo que quieres crear, porque luego todas esas pequeñas ganancias se suman en una vida grandiosa y abundante, realmente. Y de hecho, primero aquí les voy a contar otra anécdota. Me encanta. Lo primero es que sientes los beneficios en el corto plazo, porque el hecho que tú cambies la emoción al momento de hacer un pago o de recibir dinero, cambia totalmente el cómo estás viviendo, porque en ese momento el beneficio directo lo ves tú en cómo te sientes. Yo les cuento una anécdota. El año pasado, en agosto, me robaron el celular. En ese momento yo tenía un iPhone 14 Pro Max. Me lo robaron. Yo no tenía pensado comprarme el 15 porque iba a esperar a septiembre que saliera el 16. Bueno, pues fui y me lo compré. Al mes me lo volvieron a robar. Y en lugar de yo pensar, rayos, no he dicho una mala palabra por respeto a la audiencia, lo que pensé fue, wow, ¿por qué estarán haciendo espacio? ¿Por qué? ¿Qué cosa grandiosa iré a recibir que se está haciendo espacio? ¿No? Y yo no lo podía creer, mi mamá no lo podía creer, mi esposo no lo podía creer, nadie era como que, ¿qué? ¿Por qué estás pensando así? Yo no sé. Pero eso es lo que he sentido. En lugar de sentir rabia, cólera de querer ir a buscar mi teléfono, como sea,
lo que sentí es, wow, si se ha ido es porque algo más grande va a llegar. Por supuesto, a los 5 días me llegó el iPhone 16 Pro Max y me llegó un Samsung Galaxy Ultra no sé qué de regalo. Y yo era como, bueno, ¿no? Y uno, que no me sentí angustiada, mal, no me sentí tonta, porque otras veces antes, cada vez que me han robado me he sentido tonta, me he sentido vulnerable, me he sentido asustada. No voy a negar que me sentí vulnerada, sí, pero no sentí carencia, no sentí esa limitación de algo, sentí gracias que me han robado algo que si yo quiero mañana me lo vuelvo a comprar. Ay, wow. Wow, cuánto espacio y cuánta es ser esa invitación para ustedes también, de en ese momento en donde estamos enfrentando o estamos sintiendo esa carencia en nuestro ser, en nuestro cuerpo, no nos vayamos al efecto de lo que normalmente hacemos o somos o tratamos de controlar o de parecer, cuando realmente hay otras posibilidades y eso, como tú decías hace un momento, es también mucho trabajar en tu conciencia, ¿no? Y yo siempre digo, la conciencia es un músculo, hay que hacerlo. Yo a día de hoy te puedo decir que sigo trabajando muchísimo en mí, invirtiendo en mí. Es que eso es forever. Aprendiendo, tal cual. Y porque siempre se puede poner mejor. Yo siempre digo, la vida se puede poner mejor. Aunque ya tengas a manos llenas, siempre puedes demandar más. Pueden llegar más bendiciones, más posibilidades, más personas contributivas. Por supuesto que más dinero. El tema es que tú te permitas recibir eso sin juicio. Y hay este término de recibir en Access, que es vincularte con la energía de eso, te lleva a un espacio a incluso recibir las desgracias. O sea, ¿qué tal? Listo, me robaron, alguien me hizo daño, de repente me estafaron o me botaron del trabajo. Oye, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Exacto. ¿Cuánto más espacio va a haber si esto me está ocurriendo? ¿Cuánta más transformación de mí esto va a llevarme a otro espacio y va a permitir que otras cosas y otras posibilidades aparezcan? Entonces es grandioso. Es grandioso. Y de hecho, si cuando han estado escuchando este podcast, en algún momento han pensado, este par de soberbias, o, ay no, qué fácil decir que se puede comprar, claro, ¿qué le va a doler que le roben si se puede comprar, si tienen la plata para comprarse? Yo he estado en ese lugar, yo me he sentido así, yo he pensado así, yo he sido una persona sin dinero en una universidad de gente rica, becada, y me llenaba de esas emociones que no me traían absolutamente nada bueno. Y siempre pensaba, ay, qué fácil, se van de viaje porque el papá se los paga. Yo no tengo papá, yo me lo tengo que conseguir sola, yo no sé qué. Y pues mientras tenía ese pensamiento, no llegaban viajes, no llegaba buena vida, no llegaba absolutamente nada. No ha sido hasta que yo realmente empecé a trabajar desde mi conciencia, desde expandir la forma en la que yo pienso, en la que yo me veo a mí misma, en la que yo sé que es posible, en querer escuchar a una persona que dice, no, pues es que si yo quiero esto voy y me lo compro mañana, y decir, yo quiero esa vida y sé que es posible para mí, en lugar de decir, ay no, pero qué fácil, pero que ha tenido la vida fácil o que ha sido un regalo, que no sé qué, en lugar de que esos sean los pensamientos que lleguen los otros. Es solo en ese momento donde mi vida se empezó a cambiar y se empezó a expandir. Así que, pues si esas emociones han llegado a ti, que sea una invitación a que las cambies y a que expandas. Y a que digas, ¿cómo puedo sobrecrear eso? ¿Cómo es esto también posible para mí? Y hagas esta pregunta para que llegue a ti esta conciencia y esta maravillosa posibilidad. Ay, bueno, hemos llegado al final, nos quedaríamos horas hablando, pero tengo bueno, muchas anécdotas. Sí, además hay que hacer parte 2, aquí la comprometo, está bien. Porque tenemos que contar más y más prácticas y más herramientas para que también tú puedas crear más abundancia y más dinero en tu vida. Quiero agradecerte, eres suprema inspiración. La verdad es que gracias por aceptar mi invitación, darte este tiempo. Estoy segura que esto ha sido muchísima contribución para mí, para todos los que estamos aquí recibiendo toda esta información de ti. Gracias y gracias a ustedes por vernos también. Tus últimas palabras, tu despedida, mi querida. Si lo creen, lo crean, lo da. Sí, si lo crees, lo creas, porque creer y crear vienen de la misma primera persona, que es yo creo. Wow. Así que
Si ustedes creen algo, lo van a crear, sea algo bueno o sea algo malo. Encárguense de que la programación que tienen en su cuerpo, en su cerebro, en todo lo que los rodea, esté habilitando esa vida que ustedes sueñan, esa vida expansiva que ustedes pueden llegar a tener. Yo pensaba que no era posible tenerlo todo, que si tenías dinero no tenías una buena relación, que si tenías un buen trabajo no tenías buenos amigos, que si viajabas mucho entonces perdías arraigo en tu país de origen. Yo pensaba que la vida era dejar ir o tener algo, cuando la vida es poder tenerlo todo a través de las elecciones que hacemos diariamente. Es que si yo lo puedo tener, ustedes también lo pueden tener, todos lo tenemos, y mientras más compartan, más llega. Wow, así que pruébenlo. Sí, más conciencia, por favor. Gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Bye.